capítulo 14. ¿Cuántos quieren que su oración sea respondida? Amén. Este servicio lo llamamos de intercesión. Eso quiere decir oración, clamor por otros. Y obviamente por nosotros mismos, ¿no? Y a veces hay oraciones que no son respondidas. Y hoy el Señor nos va a recordar algunas cosas porque no vemos respuestas por clamores que hacemos. No la única razón, pero aquí el Señor nos va a hablar de algunas. Números capítulo 14. Dice la poderosa palabra del Señor, la cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la presencia del Espíritu Santo de Dios. Verso 28. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos, cierra tus ojos. Espíritu Santo, necesitamos tu presencia. Necesitamos tu ayuda. Necesitamos que nos traigas a memoria algunas cosas. ¿Qué hemos hablado? Al oído de Dios. ¿Qué hemos hablado? De manera informal, donde creemos que nadie nos oye, que nadie nos ve. ¿Qué y cómo hemos hablado? Porque Dios es omnipresente y está en todos lados y oye todo. ¿Qué y cómo hemos hablado? Donde creemos que nadie nos oye. Piensa por un minuto, piensa por un momento. ¿Qué cómo? ¿Qué cómo? ¿Qué cómo? Alabamos tu nombre. Cierra los ojos y piensa. ¿Qué y cómo vamos a hablar? Donde creemos, sobre todo, donde creemos que nadie nos oye. Toma asiento, iglesia, hermano, hermosa. Dice Números 14, 28. Vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Y aquí se dirigía el Señor a su pueblo Israel, a un pueblo al que Dios le había dado una promesa poderosa, al que le había mostrado su gloria, sus señales, sus prodigios, sus milagros, que lo había sacado de una manera sobrenatural de Egipto. Pero que tenía que pasar por el desierto. Y en medio de ese paso por el desierto, donde ya todos sabemos todas las vueltas que dio, comenzó a hablar necedades y a lanzar maldiciones. Y pensaban que Dios no lo oía. Y entonces en esas circunstancias llegó un momento en que el Señor se enojó de oír tanta necedad. Y entonces le dice, diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mi oído, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Y si tú sigues leyendo, que cuando tengas el tiempo saca y lee, viene una serie de juicio de Dios que viene sobre este pueblo. Y para resumirles la historia, de todos los que salieron de Israel, solo sobrevivieron los de 20 años hacia arriba, porque el resto todos murieron en el desierto,
por lo que hablaron con su boca cuando creían que Dios no los escuchaba. Y solo sobrevivieron Josué y Caleb. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué habla de este pueblo? Queja, lamento, maldecían, peleaban con Dios porque les había sacado. Porque ellos aún mentían, ¿no? Allá comíamos divinamente, allá, mejor dicho, era la octava maravilla. Y se levantaron contra Moisés, ¿no? Y hablaron y rajaron del pobre Moisés hasta que se cansaron. Y el Señor escucha. Quiero que vayamos a Santiago, capítulo 3. Y mira lo que nos recuerda la palabra del Señor. Todo esto ya lo conocemos muy bien. Pero en esta noche el Señor quiere que lo recordemos. Porque tal vez aquí están algunas cosas que están impidiendo que la bendición, que la respuesta a nuestra oración llegue. Santiago capítulo 3, mira lo que dice desde el verso 9 vamos a leer. Santiago 3:9. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Aquí el Señor, a través de Santiago, describe de una manera clara, puntual, la lengua de los hombres. En este verso 9 dice: con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Y aquí se centra esta porción bíblica específicamente para el pueblo de Dios. Porque muchas veces oramos, alabamos, cantamos, exaltamos, oramos, clamamos a Dios. Lo bendecimos. ¿Sabe qué quiere decir en lo más básico, en lo más primario? Bendecir quiere decir bien hablar. Ya hablamos en el templo o en nuestras oraciones bien de Dios. Pero dice aquí, y con ella, con la misma lengua, maldecimos a los hombres. ¿Sabe qué quiere decir eso? Mal hablamos de los hombres que están hechos a semejanza de Dios. ¿Cuántas veces se encuentra la persona con el amigo, con el vecino, con el primo, con el familiar? Y hola, ¿cómo estás? Y empiezan. Y Juan, y Pedro, y María, y Teresa, y el vecino, y hizo, y no hizo, y pasó, y no pasó, y se ríen, y se burlan, y se estornudan. Y se les olvida que hay uno que está oyendo. Que está oyendo. Que cuando se ora, bendicen a Dios. Pero cuando se esté en la calle, o en la casa, o en el negocio, o en el centro comercial, etcétera, ¿se qué? Maldicen al hombre, al familiar, al hermano, al conocido y al desconocido. Se habla mal, se chismea, se murmura, se critica, se juzga, se condena. Y después con esa misma lengüota, entonces a doblar rodillas y dice a orar. Y a veces el entendimiento está tan cerrada y la vista tan ciega que ni siquiera le piden perdón a Dios. No se dieron por enterados
que el omnipresente estaba oyendo. Y entonces cuando se dobla rodilla para clamar, ¿sabe cómo está el oído de Dios para esa oración? Cerrado. No oye. No oye. Y si oye, no responde. ¿Qué hablas? ¿Qué hablas cuando nadie te ve? ¿Con quién hablas? ¿A quién juzgas? ¿A quién criticas? ¿Sobre quién declaras mal? ¿A quién condenas? Y escúchame, pasa algo en el pueblo de Dios. Y sobre todo cuando ya llevamos un tiempo caminando con Dios, que nos creemos súper santos y súper espirituales, y con el derecho de evaluar, juzgar y condenar a don Raimundo y todo el mundo. Auxilio, Señor. Auxilio. Porque el omnipresente está oyendo. El omnipresente está escuchando. Mi pastora preciosa, en una de sus muchas enseñanzas, nos decía, y nos lo repetía muchas veces: si usted no tiene nada bueno que hablar, mejor no hable. Mejor tenga la boquita cerrada. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Es clara la palabra. Esto no debe ser así. Yo te hago una pregunta. ¿Cuántas personas ahorita en los benditos celulares ya ni hablan, no? Entonces cambiaron la manera de comunicación, ya escriben. Juan hizo, Pedro hizo, María, y ahí ya la conversación es digital, podríamos llamarla. Igual para Dios sigue siendo lo mismo, con un agravante que quedó ahí escrita. Que quedó ahí escrita tal vez un día, 2 días, 1 mes, 2 meses, según cómo le hagas limpieza a tu celular. Yo tengo una pregunta. Los ángeles del Señor estarán escribiendo en el libro de las obras lo mismo. Te garantizo que sí, con día, fecha, hora y minuto. ¿Recuerda lo que va a pasar en el tribunal allá arriba? Dice literalmente, y los libros serán abiertos. No dice el libro, dice los, porque cada uno va a saber por qué fue condenado. Que Dios nos guarde y que nosotros nos guardemos. Quiero que vayas a Isaías. Isaías capítulo 50. Mira esto tan hermoso que nos dice aquí el Señor. Isaías 50 en el verso 4. Dice: Jehová el Señor, Isaías 54. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras alcanzadas. Despertará mañana tras mañana. Despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo, escucha esto, y si puedes subrayalo, márcalo, y yo no fui rebelde, ni
y me volví atrás. ¿Sabes quién cambia tu lengua y mi lengua? Y además, no solo cambia la lengua, ¿cambia qué? El oído. ¿Tú sabes por qué la gente raja, murmura, chismea, mete la nariz donde nadie la llama y opina de lo que no le pidieron opinión? Y además juzga y condena. Mire, si fuera por la boca de los hombres, yo creo que ya la mitad del planeta estaba en el infierno. Y entre otras cosas, porque vemos la viga, la paja en el ojo ajeno, y no la viga en el nuestro. ¿Sabe por qué? Porque no nos hemos metido con Dios. Porque no hemos permitido que el Señor haga esto que hizo con Isaías. Dice aquí con toda claridad: Jehová, Abba Padre, Adonai, Yahvé, el Señor, como le quieras llamar, no es el mismo, el Dios omnipotente y omnipresente. Dice, me dio lengua de sabios. ¿Cuánto necesitamos lengua de sabios? Yo la primera, mi rey. Y dice, para saber qué, hablar. Te voy a decir algo, la mayoría del pueblo de Dios no sabe hablar. No sabe hablar. Habla con su emoción. Habla con sus deseos. Habla con sus conceptos. Habla con su venganza. Habla con su juicio. Pero no tiene lengua de sabio. Y no porque Dios no se la quiera dar, es porque no la quiere recibir. Jehová el Señor me dio lengua de sabio, dice en Isaías 54, para saber hablar palabras alcanzadas. ¿Sabe qué quiere el Señor? Que tú y yo recibamos lengua de sabios. Para saber hablar palabras, aquí dice alcanzado. Pero al necesitado, al que está en angustia, al que está en temor, al que está en problema, al que no tiene a Cristo, aún al que se ha equivocado o ha fallado, al que está mal y al que está bien. Pero a veces se habla, como decía mi abuela, se raja todo el mundo, pero a nadie se le sostiene. Y entonces yo he tenido la experiencia que a veces me vienen y me dicen, blanco, negro, azul, lo que sea, de Juan Pérez. Le digo, ¿y tú estás dispuesto de sostenerle eso en su cara a Juan Pérez? No, pastora, que no sepa. ¿Cómo se llama eso? Chiste. Si no tienen carácter y el temple para sostenerlo, primero no quiere ayudar al hermano, quiere rajarle. Y segundo, tiene espíritu de cobardía, va camino a condenación, porque los cobardes no entrarán al reino de los cielos. Y eso es lo que hace la mayoría del pueblo del Señor. ¿Ayudamos por esas personas que creemos que están mal? ¿Clamamos? ¿Vigilamos? No, es más fácil rajar. Y mire esto tan tremendo, dice aquí, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras alcanzadas. Y mira esto tan hermoso, despertará mañana tras mañana. ¿Despertará qué? Mi oído, para que oiga como los sabios. No solo necesitamos hablar con lengua de sabios, sino oír como los sabios. ¿A quién escuchamos? ¿Con quién hacemos alianza en nuestras conversaciones? ¿Con quién? ¿Tenemos oído como de sabios? ¿O hacemos alianza
para criticar, para rajar, para condenar, para juzgar, para lo que sea, aún a veces contra el mismo Dios. ¿Y por qué a mí? Estoy cansada. Y entonces suben acá, estoy cansada. Señor, no. Señor, mejor no le escuche. Mejor que Dios cierre los oídos. ¿Por qué? Por lo que leímos en Números. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. ¿Cuántos reciben eso? Yo lo recibo. Señor, despierta mañana tras mañana mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor, dice el verso 5, me abrió el oído. Vuelve y lo repite. Y yo no fui rebelde. Y yo no fui rebelde. Dilo. Y yo no fui rebelde. Ni me volví. Porque escúchame, Dios quiere despertar el oído de toda la humanidad, pero en particular de su pueblo, de sus hijos. Pero ¿sabes qué pasa con muchos? Que son rebeldes. Dios les dice para la derecha y agarran para la izquierda. Dios les dice cállate y entonces hablan. Dios les dice bendice y entonces maldice. Iglesia, por eso es que muchísimas oraciones ni siquiera las escucha Dios. Y se pueden descabezar y destortillar y llorar y espelucar, pero el oído de Dios está cerrado. Y a veces las oye, pero no las responde. Yo no quiero estar en ese grupo. Yo quiero que cuando yo doble rodilla o clame, ore o suplique, el Dios de los cielos me responda. Y me responda a favor. Y me responda a favor porque oído. Dios puede responder a favor o en contra. Dios puede responder para bendecir o para condenar. Dios puede responder para dar, para quitar. Entonces es elección y decisión de cada uno cuál lengua o cuál oído queremos. Si la lengua de Santiago 3, del verso 9 y 10, que dice, con ella maldecimos a los hombres. De una misma boca proceden bendición y maldición. O si escogemos la de Isaías 54, lengua de sabios para saber hablar. Oído de sabios para que oiga como los sabios y no se rebelde. Y entonces, según la elección que haga cada persona, porque Dios nos enseña y Dios nos revela y su palabra nos muestra, pero cada uno decidimos. Entonces, cuando el compadre, la comadre, el parce, el vecino, el familiar venga a picarte la lengua, cuidado, cuidado. O peor, que no seas tú el que vaya a picar la lengua de otros. Porque acuérdate de esto, de Números 14, 28. ¡Diles! Por eso te repetí 3 veces. ¡Diles! ¡Diles! Vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré con vosotros. Y mire lo que dice el verso 27, que es más fuerte todavía, de Números 14. Desde el 26. Y Jehová, verso 26 de Números 14. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí?
las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan. ¿Hasta cuándo Dios oirá nuestras querellas? ¿Hasta cuándo Dios oirá nuestras quejas? ¿Hasta cuándo Dios oirá nuestra chismoseadera, nuestra murmuración, nuestro juicio, nuestra crítica? Contra Él y contra los hombres. ¿Hasta cuándo? Y escúchame, hay muchos que están ciegos y juran que no son ellos, que son los demás. Acuérdate que el que está arriba te está oyendo. Aquí yo estoy midiendo cada palabra y cuando yo enseño estoy midiendo cada palabra. Y cuando estoy en mi casa trato de estar muy atenta a lo que digo porque sé que me está oyendo el que está hablando. A los que le estoy hablando, pero también me está oyendo Dios. Cuidado, iglesia. Santifica tu lengua. Guarda tu boca. Por eso esta Santa Biblia dice que tu hablar debe ser sí, sí o no, no. Por eso la preciosa palabra de Dios dice tardos para hablar, prontos para oír. Pero a veces los seres humanos parece que tuviéramos dos bocas y un oído. No, Dios nos dio dos orejitas y una boquita para que escucháramos más de lo que hablamos. Guarda tu oído. No permitas que nada ni nadie te contamine. No permitas que nadie venga a rajar de nadie. Así sea el más santo o así sea el más pecador. Tú respondes por tus decisiones, pero tú no respondes por las decisiones de otros. No opines de las decisiones de otros. Si ves que algo está mal, ora, ayuna, guerrea, clama. Porque tal vez esa persona está con el mismo problemilla de ceguera y de sordera. Y escoge cuál lengua quieres. Si la lengua mixta, que bendice y maldice, o si la lengua como de sabios que habla Isaías 7. Para que cuando tú estés hablando con quien sea y donde sea y de lo que sea, Dios hará contigo conforme hables. Hay gente que se enferma y dice, pero ¿por qué a mí? Hay gente que se llama Pedro de malas, todo le sale al revés. Porque habló lo que no debía hablar, cuando no debía hablar y de quien no debía hablar. Iglesia, ¿tú sabes cuánta gente se va a condenar por el mal manejo de la lengua y del oído? Que ni tú ni yo estemos en ese grupo. Mi abuela decía, el que tenga rabo de paja no se arrime a la candela. Eso quiere decir, todos tenemos riesgos. Entonces, cuidado con lo que dice de quien dice, no hay sea que venga sobre ti. Vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Cierra tus ojos. Si tú sabes que has hablado mal de Dios primeramente, o has peleado, o has cuestionado, te has enojado con Él, que si has hablado mal del familiar, del amigo, del vecino, del hermano en la fe, del pastor, de la pastora, del líder espiritual, si tú sabes que te has juntado con otros, con tu familia, o con amigos, o con vecinos, o con desconocidos, a murmurar, a criticar, a juzgar, si te has creído más sabio, más santo que los demás, es buen momento para decirle, Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Perdóname, Padre, porque no he tenido lengua de sabio, menos oído de sabio. Perdóname, Señor, porque he hecho como Santiago 3,
Con una misma boca te he bendecido, pero con la misma boca he maldecido, he hablado mal de los hombres que están hechos a imagen tuya. Perdóname porque tal vez algunas de las cosas que estoy viviendo o algunas de las cosas en las cuales, Señor amado, no he recibido respuesta, es porque se está cumpliendo la palabra de Números 14. Conforme yo he hablado a tu oído, aunque no lo sabía o no lo entendía o no lo creía, así estás haciendo conmigo, así estás haciendo con mi casa. Perdóname, mi rey, perdóname, Señor. Y perdona a todos los que yo he prestado oído para murmurar o a quienes yo he impulsado a hablar lo que no se debe. Perdóname, Señor. Padre, y te ruego en el nombre de Cristo Jesús que no tomes en cuenta las maldiciones de mi boca, ni las necedades de mi boca, ni las críticas de mi boca, ni los juicios de mi boca, Señor. Perdóname, Señor, todo lo que yo he hablado contra ti, contra la palabra, contra las iglesias, contra los pastores, Señor. Perdóname, Señor, porque no he recibido lo que tú me quieres dar. Perdóname, Señor, porque no he recibido, como dice en Isaías 50:4, la lengua de sabios para saber hablar las palabras al que las necesite. Perdóname, Señor Dios de los cielos, porque no he dejado que tú despiertes mañana tras mañana mi oído para oír como los sabios, Señor. Perdóname, Señor. Señor, te entrego mi lengua, te entrego mis oídos, que esté bajo tu control, bajo el control del Espíritu Santo de Dios, bajo el control de tu santa palabra. Que no esté ni mi lengua ni mis oídos bajo el control de los demonios, ni bajo el control de Satanás, ni bajo el control de mis emociones, ni bajo el control de otros, Señor. Señor, ayúdame a ser tardo para hablar, muy tarde, y pronto para oír. Que tú no me halles rebelde, como dice tu palabra en Isaías, Señor amado. Que yo no sea rebelde cuando tú me abras el oído, y que no me vuelva atrás. Colócate en pie y dale gracias. Dile gracias, Señor. Gracias porque hoy me hablas. Gracias porque me enseñas. Gracias porque hoy mismo, en este mismo instante, me estás dando lengua de sabio y oídos de sabio, y yo decido no ser rebelde. Gracias, mi altísimo Señor. Gracias, mi Espíritu Santo, porque tú quieres que cuando yo hable a tu oído, aunque yo no me dirija a ti, pero en cada cosa que hablo, tu oído está atento a lo que yo hablo, yo reciba bien de ti y no mal, por causa de lo que mi boca habla. Tal vez hay muchas puertas cerradas, tal vez hay bendiciones que han sido quitadas o que están a punto de ser quitadas. Tal vez hay otras que no se han recibido, porque no hemos tenido lengua ni oídos de sabio. Señor, anhelamos que a eso le sea puesto término, Señor, porque decidamos cambiar nuestra lengua y nuestro oído. Lengua de oído, lengua y oído de sabios. Que no volvamos a ser rebeldes jamás contigo ni con tu palabra. Gracias, alto y sublime Dios. Gracias, precioso Señor.
porque nuestra oración será respondida por cuanto tenemos a partir de este instante tendremos lengua y oídos de sabio. Y entonces escucharás nuestra oración y la responderás, porque nuestra lengua y nuestro oído no será para maldecir, sino para bendecir al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y a los hombres que están hechos a imagen y semejanza de Dios. Levanta las manos hacia el cielo, iglesia hermosa, y dile gracias, Señor. Gracias porque tu palabra me habla en esta noche. Gracias, Señor, porque en esta noche tu bondad me ha alcanzado. Levanta las manos hacia el que me bendice, iglesia amada. Y recibe en esta noche la bendición del Padre, y la bendición del Hijo, y la bendición del Espíritu Santo de Dios, y la bendición espiritual, y la física, y la económica, y la afectiva. Recibe esa lengua de sabio dada por Dios, y recibe ese oído de sabio, y recibe el no ser rebelde, en el nombre de Jesús de Nazaret. Que Dios les bendiga.